La entrada al museo se alzaba imponente bajo la tenue luz de un atardecer violáceo. Un viento helado susurraba entre las columnas marmóreas, como si miles de voces quisieran advertir de un peligro inminente. Las puertas, enormes, parecían casi vivas, crujían y se agitaban sin que nadie las tocara. Nadie comprendía por qué ese lugar, tan majestuoso a la vista, causaba una sensación tan incómoda en lo más profundo del estómago. Aún así, la curiosidad siempre ha sido más fuerte que el miedo, y eso fue lo que atrajo a Claudia y Jaime, dos hermanos que habían escuchado tantas historias del misterioso museo. Años atrás habían permanecido ocultos dentro de sus muros para desentrañar secretos, pero entonces las cosas eran distintas. El museo no estaba repleto de susurros ni sombras furtivas, no había cuadros que parecieran moverse ni esculturas que, de alguna forma, cambiaban de posición. Esa noche, mientras cruzaban el pórtico con linternas en mano, la sensación era aterradora, el lugar los estaba esperando. La atmósfera en el vestíbulo era sofocante, a pesar del frío latente que cortaba la piel. Los retratos colgados en las paredes reproducían miradas de reprobación. Era como si aquellos artistas inmortalizados en óleo quisieran gritar un mensaje funesto. El silencio del museo resultaba asfixiante, interrumpido a ratos por un tic-tac insistente que no provenía de ningún reloj visible. Cada paso resonaba, multiplicándose en ecos que parecían pisadas adicionales moviéndose tras ellos. Un murciélago salió disparado desde una esquina oscura, rozando el hombro de Jaime con sus alas huesudas. El muchacho soltó un grito ahogado, y Claudia apenas logró contener el temblor que amenazaba apoderarse de sus piernas. Sin embargo, siguieron adelante, obligándose a ignorar la creciente certeza de que no estaban solos. Cuando llegaron a la sala central, un aire gélido les golpeó la cara. Estaba llena de esculturas antiguas y cofres tallados cuidadosamente. En el centro, una fuente reseca se alzaba con las figuras de ángeles sombríos que, en lugar de parecer protectores, mostraban rostros afilados y ávidos. Uno podía jurar que movían las pupilas para seguir a los intrusos. Claudia y Jaime, recordando su anterior aventura en ese mismo espacio, evocaron el tiempo en que visitaban con entusiasmo cada galería. Pero ahora, el espacio desprendía una energía distinta, como si siglos de secretos se hubieran acumulado para crear un monstruo intangible que los acechaba en cada rincón. Adelante se veía una puerta semiabierta que conducía a una sección oculta del museo. Estaba tallada con diseños extraños, casi hieráticos, como si se tratara de un portal a algo prohibido. Entraron con el pulso latiendo a 1000 por hora, tropezando con estatuas de aspecto humanoide. Peces con rostros humanos, gárgolas con rostros tallados en piedra y otros objetos imposibles componían una exhibición nueva, ajena a cualquier catálogo oficial. Los pliegues de las cortinas de terciopelo parecían agitarse solos, emitiendo una respiración casi audible, un susurro continuo que les hacía dudar de su cordura. Claudia alumbró un retrato al azar. Representaba a una mujer anciana, con mirada penetrante y una mueca sarcástica que dejaba entrever un deleite perverso. La placa de bronce debajo rezaba, Mrs. Basil y Frank Waller. Jaime contuvo el aliento. El nombre que antaño les había parecido casi amable ahora se sentía como una invocación a lo desconocido. Las pinceladas del cuadro poseían un realismo inquietante, la mujer parecía estar sonriendo con malicia, un gesto petrificado que helaba la sangre. Un ruido sordo se escuchó en las profundidades de un corredor. Parecía el rechinar de un carromato antiguo o el lamento de una pesada puerta de criptas. Sin pronunciar palabra, los hermanos avanzaron, intentando mantenerse juntos, aunque la oscuridad diluía sus siluetas y hacía titilar la luz de las linternas. El olor a humedad y encierro se intensificaba, mezclado con un leve hedor a podredumbre que hacía arder los ojos. Cada objeto, cada vitrina, cobraba vida en sus mentes, como si las historias acumuladas a lo largo de los años se hubieran convertido en fantasmas dispuestos a devorar a quien osara perturbar su letargo. De repente, escucharon pasos apresurados. Se giraron y no vieron nada.
Sin embargo, las pisadas se multiplicaron, reverberando entre las paredes. Una risa ligeramente estridente resonó. Parecía la carcajada de una anciana escondida. De inmediato, en la penumbra del pasillo lateral, se vislumbró una silueta encorvada, con ropajes que se arrastraban por el piso. Era difícil saber si lo que habían visto era real o un engaño de la escasa luz. Avanzaron dudando, presintiendo que era un error, pero incapaces de detenerse. El silencio se rompía a intervalos con golpes en las paredes, como si manos invisibles las agitaran para invitarlos a descubrir algo. Su trayecto los llevó a unas escaleras que descendían a los sótanos, un espacio que recordaban vagamente de su niñez, pero que jamás habían explorado a fondo. El barandal de hierro estaba oxidado, y los peldaños crujían con tanta fuerza que parecían a punto de desmoronarse. Una ráfaga emanó desde abajo, un aire viciado que olía a tierra antigua y a un secreto demasiado pesado para ser dejado a la intemperie. Jaime tomó la iniciativa de avanzar, notando que la linterna titilaba más que antes, como si algo absorbiera la energía de las pilas. A cada paso, las sombras se estiraban en las paredes, configurando extrañas siluetas que solo existían en el rabillo del ojo. Sentían el latido de su corazón como un tambor en la oscuridad, retumbando al ritmo de aquel tic-tac invisible que seguía acompañándolos. La luz reveló un salón subterráneo con muros de roca, iluminado débilmente por antorchas agonizantes que parecían encendidas por voluntad propia. Se escuchaba el goteo de aguas subterráneas filtrándose por las paredes, y el ecosistema de aquel lugar parecía formar parte de una caverna. Sin embargo, allí había objetos museográficos, sarcófagos roídos por la humedad, armaduras del medievo, pinturas con escenas de tortura que nunca habían estado expuestas al público. El lugar, aparentemente, había sido ocultado deliberadamente durante décadas. Una pestilencia abrumadora impregnaba cada partícula del aire, como si esos secretos tuvieran vida y un apetito voraz por almas desprevenidas. Al fondo, junto a un montículo de cofres y libros antiguos desparramados, había un atril estilizado donde descansaba un manuscrito enorme. Su cubierta de cuero presentaba símbolos crípticos, imposibles de interpretar a simple vista, una mezcla de letras arcaicas y dibujos que parecían emular criaturas híbridas. Sobre él, un único haz de luz se colaba por la grieta del techo, centrándose en aquella reliquia con una precisión casi sobrenatural. Con cada paso que daban hacia el atril, las antorchas chisporroteaban, proyectando llamas que dibujaban figuras rutilantes en el aire. Un aullido, quizás un viento subterráneo, o tal vez algo más siniestro, les heló la sangre. El manuscrito parecía llamar su atención, pulsando como un corazón. Jaime sintió un eco fugaz en la cabeza, como si la cosa quisiera comunicarse. Claudia, esperando aclarar lo que sucedía, deslizó sus dedos temblorosos por la tapa del manuscrito. La piel de sus manos se erizó de inmediato, y un escalofrío la sacudió al percibir algo viscoso que no debería estar ahí. Así y todo, se atrevió a abrirlo. Las páginas crujieron, dejando escapar un olor a moho y algo peor, una esencia maldita. Estaban repletas de anotaciones a mano, esquemas de obras de arte retorcidas y descripciones en un lenguaje antiguo. Cada oración parecía susurrar, como si fuera una voz boicoteando la cordura. Mencionaba un ritual asociado a piezas artísticas capaces de albergar espíritus centenarios y algo sobre un contrato siniestro con entidades ocultas. Uno de los pasajes describía a la mismísima Mrs. Basil y Frank Waller, nombrándola como la protectora de tesoros profanos que habrían de despertar si se reunían bajo determinadas condiciones. El tiempo en ese sótano se sentía suspendido, como si cada segundo estirara la realidad hasta romperla. De pronto, la risa de la anciana se escuchó más nítida, envolviéndolos. De la penumbra surgió la figura encorvada con ropajes oscuros. Sus manos, huesudas y con dedos retorcidos, agarraban un bastón tallado con símbolos que parecían idénticos a los del libro. Sin girar el rostro, la mujer murmuró algo ininteligible, y los objetos del lugar comenzaron a agitarse. Los cofres se abrieron, dejando escapar un polvo grisáceo que se arremolinaba a su alrededor.
Las armaduras se sacudieron con un estruendo metálico, como si la vida regresara a esas piezas inertes. Una de las pinturas llegó a emitir un gemido, y su personaje central, un retablo de una época macabra, parecía moverse en la tela, estirando una mano ensangrentada hacia el límite del marco. Los hermanos retrocedieron, horrorizados, dándose cuenta de que el museo entero se estaba transformando en una pesadilla tangible. En la cara de la anciana brillaba un placer siniestro. De pronto, la mujer alzó su bastón, un relámpago invisible recorrió las paredes, y las llamas de las antorchas se apagaron al unísono. Claudia y Jaime quedaron sumergidos en una oscuridad casi total, apenas guiados por el asmortecino de sus linternas moribundas. El sonido del polvo gris arremolinándose, junto al chirrido de metal, se intensificó. Cada segundo que pasaba, sentían la presencia del museo cerrándoles el paso, como si un laberinto vivo brotara de la nada para atraparlos. La fuerza de la desesperación los impulsó a correr sin dirección definida. Tropezaban con estatuas cuyo mármol parecía latir como carne. Rozaban vitrinas que soltaron risas secas, como un eco de huesos chocando. A cada paso, un nuevo horror les impedía continuar, obligándolos a desviarse por corredores que no reconocían. El museo estaba cambiando su arquitectura, cerrándoles las salidas. Pasaron por la fuente del ángel que ahora manaba un líquido oscuro, viscoso, emanando un hedor insoportable, mientras las figuras aladas musitaban lamentos indescriptibles. El suelo retumbó, y sintieron como si se abriera bajo sus pies, dejando entrever túneles sin fondo. El lugar se había transformado en un ente vivo, hambriento de su miedo. Desesperados, corrieron hacia la única puerta que vieron abierta, adentrándose en una sala de exposiciones que antes no existía. Las paredes estaban cubiertas con tapices antiguos, representando escenas de un aquelarre en un bosque retorcido. Las figuras en los tapices parecían moverse en un frenesí salvaje, danzando alrededor de hogueras infernales. En medio de esa sala se erguía una estatua de mármol de una joven con gesto de angustia, cuyo torso parecía atrapado en la roca y su rostro reflejaba un terror infinito. Apenas se acercaron, la estatua empezó a crujir, agrietándose lentamente hasta que su rostro se movió, abriendo los ojos pétreos para fijarlos en los hermanos. Claudia contuvo un grito al sentir que algo la sujetaba de la muñeca. Era una mano salida de la pared, perteneciente al tapiz, como si éste se hubiera animado. Jaime se apresuró a tirar de ella, logrando liberarla, pero la mordedura de lo imposible dejó un arañazo profundo. Sin darse tiempo a pensar, escaparon nuevamente a la penumbra de los pasillos, sintiendo que cada rincón estaba maldito. Todo respiraba tinieblas. Llegaron a la conclusión de que debían hallar la forma de salir de aquel infierno cuanto antes, pero no había señal de la entrada. Las puertas parecían haberse esfumado, o tal vez el museo las había borrado de su mapa retorcido. Una voz hiceante susurraba los nombres de ambos, llamándolos a rendirse, a aceptar el destino que aguardaba en las sombras. De pronto, sintieron una ráfaga sobrenatural tras ellos. La figura de la anciana surgió de la nada, o tal vez se desdobló de alguna pintura. Con un movimiento de su bastón, atrajo las sombras del ambiente, que se arremolinaron como una tempestad. Jaime gritó el nombre de su hermana, intentando cubrirla con su cuerpo mientras las tinieblas se extendían hacia ellos. Un alarido ensordecedor se propagó por todo el museo. Era una amalgama de voces lejanas que habían estado atrapadas en cada objeto, en cada cuadro y escultura, y que ahora explotaban con un fervor demencial. El piso se resquebrajó, y los hermanos sintieron un vértigo indescriptible al verse precipitados a una especie de vacío negro. Cayeron a un espacio oscuro, húmedo, sin forma clara, donde el único sonido era un murmullo lejano como de agua subterránea y gritos contenidos. Trataron de encontrar una salida, gateando entre charcos fríos y rocas puntiagudas. Sin embargo, la risa de la anciana resonaba desde todas partes. El museo ya no era un lugar físico sino un vórtice de locura diseñado para atrapar a sus víctimas. La luz de las linternas se extinguió por completo y la negrura se hizo total.
Un escalofrío recorrió la columna de Claudia, seguida por la desesperanza que se acrecentaba con cada latido. Sus manos palparon un muro, y al intentar moverse, escucharon pasos lentos y arrastrados. El aire se volvió denso, cargado con un aroma a cera derretida y hueso quemado. Un destello rojizo surgió de la nada, iluminándolos apenas. Reveló una estancia circular, con pilares tallados en formas grotescas de seres mitad animal, mitad humano. Sobre uno de los pilares se alzaba Mrs. Basil y Frank Waller, con el rostro decrépito y la mirada sedienta. Alzó el bastón una última vez, y el piso tembló. En ese momento, las paredes parecieron sangrar un líquido negruzco que se escurría hasta formar charcos pestilentes. Las estatuas levantaron la vista, abriendo bocas huecas, soltando un canto gutural. El museo entero vibró y, con una furia sombría, pareció tragárselos. Las piernas de Jaime se hundieron en el suelo, que se había tornado viscoso como arena movediza. Claudia intentó sostenerlo, pero vio sus manos también atrapadas en esa materia viva que los devoraba sin compasión. Las sombras se cerraron en torno a ellos, sellando cualquier esperanza de escapatoria. Unos ojos malignos, brillantes como ascuas, aparecieron en la oscuridad. Sus pupilas centelleaban a apenas unos centímetros de sus rostros. Un murmullo malévolo, antiguo y desgarrador, les envolvió los oídos, perforándoles la mente con pensamientos imposibles. El museo se alzó con regocijo, asegurándose de que sus presas sintieran cada segundo de pánico. Finalmente, lo único que quedó fue un silencio apagado y un eco distante de lágrimas que se hundían en la nada. Dentro de las paredes, tal vez se abrió un hueco donde las energías de los hermanos quedarían atrapadas para siempre, nutriendo el mal que daba vida a cada rincón. La presencia de Mrs. Basil y Frank Waller persistiría allí, alimentándose del terror que, como una llama eterna, jamás se extingue en un sitio maldito. El museo quedaría en la superficie del mundo, con su apariencia elegante y atrayente, listo para recibir a los incautos que se dejaran seducir por sus promesas de arte y conocimiento. Debajo de ese lustre, en la penumbra, la esencia de todos los que osaron profanar sus secretos serviría como advertencia silenciosa. No habría consuelo ni liberación, solo una eternidad de sufrimiento encajonada entre estatuas que gemían y pinturas llenas de sombras vivientes. Hasta hoy, dicen que el lugar sigue en pie, esperando la llegada de nuevas víctimas. A simple vista, uno podría admirar el mármol reluciente y los enigmáticos pasillos llenos de obras maestras. Pero en sus entrañas, un crujido intermitente anuncia la actividad de entidades que se alimentan del pavor. Bajo las luces tenues, esas criaturas invisibles se despiertan, y los retratos parecen vigilar a quienes recorren la galería sin saber que algo los acecha. Nadie verá rastros de Claudia y Jaime, pero en la penumbra se escuchan a veces rezos desesperados y lamentos que resuenan en los pasillos como ecos de un pasado trágico. Así, el museo permanece, latiendo con un corazón maldito que no concede tregua, cobrando más fuerza con cada susurro atrapado entre esas paredes de piedra. No hay un rescate posible ni un rayo de claridad que atraviese la oscuridad creciente, solo el atroz destino que aguarda a todo aquel que cruce sus puertas. Allí, donde la cordura y la realidad se disuelven, la promesa de un misterio por resolver se transforma en la peor pesadilla, sin salida ni final dichoso, solo horrores que se suceden infinitamente. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.